En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Muy buenas tardes. Vamos a celebrar esta Sagrada Eucaristía ofreciéndola por cada una de sus intenciones, por todos nuestros enfermos, especialmente por nuestro celebrador Manuel Rayos. También por todos nuestros difuntos lo ofrecemos hoy muy en especial por el señor Ramón González Pérez en su primer año de haber partido a la casa del Padre. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos frente al Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que enviaste al mundo a manera de levadura la fuerza del Evangelio, concede a tus fieles que llamaste a vivir en el mundo en medio de las ocupaciones seculares, que fervorosos en su espíritu cristiano, por medio de las tareas terrenales que desempeñan, colaboren sin cesar en la instauración de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Con su oro y su plata se han hecho ídolos para su perdición. Tu becerro, Samaria, es repulsivo a mi ira y arde contra él. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse con los hijos de Israel? Un artesano ha hecho ese becerro que no es Dios, por eso quedará hecho trizas. Siembran vientos y cosecharán tempestades.
Su trigo no dará espigas, no producirá harina su grano, y si lo produce, los extranjeros se lo comerán. Efraín ha construido multitud de altares, y solo le han servido para pecar. Aunque yo les escribiera todas mis leyes, las ignorarían como si fueran un extraño. Aunque inmolen víctimas en mi honor y coman su carne, no darán gusto, pues tengo presentes sus culpas, y castigaré sus pecados, por eso volverán a la esclavitud. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Nosotros confiamos en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Nosotros confiamos en el Señor. Tienen manos, pero no tocan. Tienen pies, pero no andan. Que sean como ellos quienes lo hacen y cuanto confían en ellos. Nosotros confiamos en el Señor. Los hijos de Israel confían en el Señor. Él es su auxilio y su escudo. Los hijos de Aarón confían en el Señor. Él es su auxilio y su escucha. Nosotros confiamos en el Señor. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En esta semana hemos empezado en la primera lectura, esta lectura semicontinua ahora del profeta Oseas. Este profeta, al igual que el profeta Amós, de hecho son contemporáneos, viven más o menos en el mismo tiempo, pues es uno de los profetas menores. Y pues el profeta Oseas es el primero que nos muestra en todo el Antiguo Testamento una relación esponsal de Dios con su pueblo. Esta alianza de Dios que ha escogido a Israel para ser suyo, Oseas la representa a través de una relación como de marido y de mujer. De hecho, los primeros 3 capítulos de este libro del profeta Oseas se nos habla de esta relación donde Yahvé le pide a Oseas que se despose, que se descase con una mujer que se dedica a la prostitución. Tiene 3 hijos con ella y después esta mujer, que no puede dejar los compromisos terrenos que ella está acostumbrada a tener, pues le vuelve a ser infiel a Oseas. Y Oseas, que quiere hacer una nueva relación con ella, dice: me la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, la volveré a enamorar. Pues esto representa la historia de Dios con su pueblo Israel. Este pueblo que le ha sido infiel a su Dios en muchísimas ocasiones, y que a través de la historia le vuelve a ser infiel. Pues en esta lectura que hemos escuchado el día de hoy, el profeta Oseas viene a nombrar algunas situaciones de este pueblo que no van de acuerdo con el actuar de Dios. Han nombrado reyes sin contar conmigo, han escogido príncipes sin saberlo yo. Y es que, ¿qué tiene que ver Dios con la política? ¿Qué tiene que ver Dios con los reinados? ¿Qué tiene que ver Dios con los príncipes? Pues es el Señor que es el Rey de todas las naciones. ¿Y qué se parecerá ahora con nuestra actualidad? ¿Qué tanto nuestra gente, qué tanto nuestra población, qué tanto nosotros mismos nos movemos en unas relaciones políticas y sociales que nada tienen que ver con Dios? Ciertamente que vivimos en un estado laico, pero no querrá decir que vivimos en un estado amoral o inmoral. La ley moral viene dada por la razón y es Dios quien la ha inscrito en el corazón del hombre. Si nosotros como iglesia estamos haciendo bien nuestro trabajo, nosotros deberíamos de estar forjando en el corazón del hombre unos fundamentos muy fuertes morales, en los cuales nosotros podamos vivir ahí afuera la manera de actuar de nuestro Señor, que nuestra forma de actuar corresponda con el cristianismo. Y pues que tanto todos nuestros líderes en esta actualidad podemos decir que se mueven en cuanto a lo moral. Pues mi pregunta sería, pues, ¿qué tantos católicos están trabajando a nivel del gobierno? ¿Qué tantos católicos a veces quiebran su vida con su trabajo? Pues estas son cuestiones que el Señor está reclamando a su pueblo. Tu becerro, Samaria, es repulsivo y mi ira arde en contra de él. Aquí nos está hablando el profeta Oseas, aunque había pasado unos 200 años antes de que él existiera, de que él viviera, había pasado esta división del reino. Se había dividido el reino de Israel en 2 partes, en el reino del sur y en el reino del norte. Y el rey, para evitar que sus súbditos fueran al otro reino y se contaminaran,
mandó construir 2 becerros a los cuales tendrían que adorar. ¿Para qué? Para que no fueran a adorar a Yahvé, al otro reino. Pues este becerro son los que han estado adorando. Es este reino, es este pueblo infiel que ha seguido adorando a un Dios que no es Yahvé, a un Dios que no los ha rescatado de la esclavitud en Egipto. Pues siembran vientos y cosecharán tempestades, dice el profeta Oseas. ¿Y cómo no vamos a sembrar en vientos si estamos sembrando en terrenos donde Yahvé no es el Dios único? ¿Cómo no vamos a sembrar en vientos cuando, al igual que nuestro pueblo Israel, hemos tomado otros diosesitos? A lo mejor pudiera ser las cuestiones materiales, las cuestiones económicas, las cuestiones de poder, las cuestiones incluso sexuales, estas cuestiones de la ideología de género que ahora parece que se han convertido en nuestros pequeños diosesitos. Es que estamos sembrando en el viento. ¿Cómo no vamos a cosechar entre tempestades? Y es que nuestra sociedad no llevará en su propia esencia un poco de su misma perdición. Pues miren, lo comparamos ahora con el Evangelio, donde Jesús mismo ha venido a rescatar a este hombre que se encontraba mudo. Lo rescata y el demonio es expulsado de él y él inmediatamente se pone a hablar. Fíjense cómo la comunicación, cómo la relación unos con otros es parte fundamental de nuestra naturaleza. Cómo estamos llamados a preocuparnos los unos por los otros. Cuando el demonio salió de este hombre, comenzó a hablar. Y en este hablar encuentra la comunicación de su prójimo, encuentra este compartir su vida con todos los demás. ¿Y cuántas veces nuestra vida está regida por el silencio de un pecado de omisión que pues a veces nos lleva a callar ante las injusticias y sobre todo a callar la palabra de Dios? Pues es Jesús que viene recorriendo todas las ciudades y todos los pueblos, y un común denominador en todos los tiempos es que siempre encontraremos algunos de nuestros hermanos que se encuentran heridos como ovejas sin pastor. Y fíjense cómo Jesús, al irse encontrando con estas personas que se encuentran heridas, que se encuentran abandonadas, que se encuentran como ovejas sin pastor, Él va curando enfermedades, Él va sanando, Él va integrando a la sociedad. Pero fíjense, todo esto lo hace y lo hace por compasión. Al ver las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas. ¿Qué significa la compasión? Viene del latín compasio, es decir, padecer con. Fíjense que nada tiene que ver con la lástima, sino que es a través del sufrimiento de mi hermano, yo sufro junto con él. A mí me duele lo mismo que le duele a mi hermano. ¿Cómo vamos caminando nosotros por nuestra vida compadeciéndonos de aquellos que sufren? Pues que nuestro corazón se parezca al de Jesús, ese que se dolió del sufrimiento de todos los suyos. Y fíjense cómo termina. Cuando Él ve a las multitudes, se compadece por amor y entonces expresa una frase preciosa en donde encontramos mucho de nuestra misión. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pues tendremos que seguir cosechando. Tendremos que seguir cosechando todo aquello que nuestro Señor Jesucristo
ha ido sembrando, todo aquello que Dios ha ido sembrando a través de toda la historia. Pero pues dependerá de nosotros ir evaluando, ir discerniendo a través del Espíritu Santo cómo vamos a ir sembrando, si en el viento o vamos a ir sembrando en roca firme. Pues fíjense cómo nuestro Señor nos da muchísima esperanza. Él se sigue compadeciendo. Él dice, ruéguenle al dueño de la mies que envíe trabajadores. ¿Qué quiere decir? Que todavía hay mucha esperanza, que el Señor se sigue compadeciendo de su pueblo, que necesitamos salir a trabajar por todos aquellos que se encuentran sufriendo. Solamente después de la compasión, después del amor, es Jesús que ve la necesidad de formar a su iglesia, de formar la misión de su iglesia. Y verán cómo el día de mañana, inmediatamente después de esto en el Evangelio, vamos a escuchar el llamado y la misión de los 12 discípulos. Pues fíjense, la iglesia tendrá que estar fundamentada en roca firme, que es nuestro Señor Jesucristo, que no podemos dejar de compadecernos ante los ojos de los que lloran, pero sobre todo que no podemos dejar de seguir siendo fieles al llamado que nuestro Señor nos ha hecho. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen nariz pero no huelen, escuchábamos en el Salmo. Pues pidámosle al Señor que abra nuestra boca, que abra nuestros ojos, que abra nuestras orejas ante el llamado de todos los que lloran y sobre todo ante el llamado de su Hijo Jesucristo, que sigue dándonos una fuerte misión que no cesará hasta el día en el que Él regrese. Presentemos con toda humildad nuestras súplicas al Padre que está en el cielo. Después de cada petición diremos, Padre, escúchanos. Para que el Señor conceda la unidad a los cristianos, oremos. Padre, escúchanos. Para que desaparezca el odio en el mundo, oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor fortalezca a los débiles y alivie a los ancianos, oremos. Padre, escúchanos. Para que admita a nuestros difuntos en la asamblea de los santos, oremos. Padre, escúchanos. Para que al terminar este día y cuando llegue la hora de nuestra muerte, encomendemos confiadamente nuestra alma en las manos del Señor, oremos. Padre, escúchanos. Ponemos en manos del Señor todas y cada una de nuestras intenciones, nuestras necesidades materiales y espirituales, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Pedimos al Señor por todos nuestros enfermos y difuntos, especialmente por el señor González Pérez en su primer aniversario de haber partido a la casa del Padre. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, nuestras plegarias, y ya que sin ti nada podemos, fortalécenos constantemente con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que servir.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que quisiste salvar a todo el mundo por el sacrificio de tu Hijo, y llamas también a los laicos al trabajo apostólico, concédeles por la fuerza de esta ofrenda impregnar al mundo con el espíritu cristiano y ser fermento de santificación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor, Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu Santo para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes
y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Constancio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos fieles a la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. De
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, venid a mí al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Habiendo participado de la abundancia de tu gracia, te rogamos, Señor, que fortalecidos por el poder vivificante del convite eucarístico, tus fieles que quisiste dedicados a las tareas temporales, sean valientes testigos de la verdad evangélica y en los ambientes en que trabajan hagan siempre presente y activa a tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. También vamos a seguir encomendando nuestras oraciones al diácono permanente muy conocido que le llamamos Polito. Está enfermo, está delicado, y también a su esposa. Él estuvo ejerciendo aquí un tiempo su ministerio, ayudándole al padre Charío en la época en que él estuvo aquí. Entonces, tengámoslo presente en nuestras oraciones. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.